Permíteme explicar algo. Muchos de ustedes no entienden. E incluso descubrí que aquellos que están en liberación tampoco entienden esto. Estar lleno del Espíritu Santo no es algo que suceda una sola vez. Déjame explicarte algo. Esto te ayudará a recordar. El Señor Jesús se describe con una palabra específica en los evangelios. Caminó con el Espíritu. ¿Sin qué? Caminó con el Espíritu sin qué medida. Tenía el Espíritu sin medida. Lo que significa que tenía la plenitud de Dios en forma corporal. El problema es que muchos de ustedes no estudian, y porque no estudias, no entiendes lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo significa tener el Espíritu sin medida. ¿Qué significa tener el Espíritu sin medida? Si no puedes medirlo, es eterno. ¿Estás entendiendo? Ahora observa esto. Cuando Jesús estaba con sus discípulos antes de ascender, 3 veces recibieron los apóstoles el Espíritu Santo. La razón por la que celebras el día de Pentecostés, ni siquiera entiendes que la Biblia te dice algo en el libro de Hechos. Permíteme ayudarte. Permíteme ayudarte con esto por la gracia del Señor Jesucristo. Padre, te agradezco por el espíritu de sabiduría. Este es interesante. Ahora, antes de que leas el capítulo 2 de Hechos, quiero que notes esto. Jesús está con sus discípulos. Antes de que ascienda, sopla sobre ellos, dice: recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Eso fue lo primero que sintieron. Jesús, nuestro Señor, sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Luego les dijo que fueran a Jerusalén y esperaran hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. No entra en ti. El primer llenado del Espíritu Santo te hace conocer quién es Jesús. Ningún hombre llama a Jesús Señor excepto por el Espíritu Santo. No puedes declarar a Jesús como tu Señor y Salvador a menos que el Espíritu Santo te haya atraído hacia Él. Así que el primero llenamiento. Abre tus ojos para ver quién es Jesús. Esto es lo que se llama el Espíritu del Señor, porque notas que después de la resurrección de Jesús, Tomás todavía dudaba, vio a Jesús hasta que lo tocó. Pero cuando Jesús sopló sobre ellos, los hombres que no podían orar de repente se convirtieron en guerreros de la oración. Se reunieron para buscar su rostro. Algo había cambiado en ellos. Que Jesús estaba con ellos cuando les dices: ora conmigo, no podían. Y no tengas miedo, no te dejaré solo. Te dejaré otro consolador. Sopló sobre ellos. De repente podían reunirse con una sola mente, unánimes, y comenzar a orar. El segundo llenamiento. Léelo: y cuando el día de Pentecostés llegó completamente. Espera, ¿por qué llega completamente el día de Pentecostés? ¿Cómo puedes decir que el día llegó completamente? Recibieron otra dosis del Espíritu Santo. Todos estaban unánimes en un lugar, y de repente vino un sonido del cielo como de un viento fuerte y poderoso, y llenó toda la casa donde estaban durmiendo. Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice que todos fueron llenados. Observa. Ahora permíteme hacerte una pregunta para que entiendas, ¿de acuerdo? Si tomo esto poco, puedes darme un vaso más pequeño que este. Quiero que veas esto y entiendas algo. Gracias, Señor. Ahora quiero que entiendas algo y luego te lo leeré y te muestran cómo es estar lleno de Dios. Tengo algo con lo que pueda llenar esto de agua. Dios te bendiga. Así que esto es el Espíritu Santo. No estoy diciendo que esta agua sea el Espíritu Santo. Pero entiende. Ok, esto es el Espíritu Santo. Estas son 2 personas.
Estas son dos personas cuando viene el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, Él se vierte en este hombre. La misma cantidad que vierte en este hombre dirá que estoy lleno del Espíritu Santo. No porque eso sea todo lo que el Espíritu Santo pueda poner en él. Su capacidad para llenarse es pequeña, porque hay otra persona aquí cuya habitación está mucho más disponible. Así que lo que Dios vertió en esta no es suficiente para este, así que este puede recibir más. Ahora, tú que eres físico, tú que no puedes ver en el Espíritu, ambos de ellos que asumamos, digamos simplemente, este es obispo fulano de tal, este es el evangelista fulano de tal. Ambos pueden afirmar, estoy lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la medida con la que medimos el estar llenos? Lee Apocalipsis 5. Escucha esto. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Y vi y miré en medio del trono y de las 4 bestias y en medio de los ancianos estaba un cordero como si hubiera sido sacrificado, teniendo 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Observa eso, no creo que lo hayas escuchado. Vio un cordero y sabemos quién es este cordero, es el Señor Jesús. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra? ¿Enviado a qué? A toda la tierra. Isaías 11. Isaías capítulo 11, versículo 1. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Número 1. Cuando te conviertes en un hijo de Dios, la primera dosis del Espíritu Santo que entran en ti se llaman el Espíritu del Señor. Y es por ese Espíritu. Reconoces a Jesús como Señor, porque no puedes saber que Jesús es Señor a menos que sea por revelación divina. Sin revelación divina no puedes identificar quién es Jesús. Cuando ves a un hombre diciendo, yo solía ser cristiano y me convertí en alguien más, me convertí en hindú, en musulmán, en esto, sabes, eran cristianos falsos. Nunca conocieron a Jesús, ni siquiera lo conocen, porque no puedes tener el Espíritu del Señor y negarlo. Si puedes negar a Jesús, tienes el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo. Por eso la Biblia dice, no hemos recibido el espíritu de este mundo. Esto está en 1 Corintios 2. No hemos recibido el espíritu de este mundo, sino que hemos recibido el espíritu que es de Dios. Cualquiera que niegue a Jesús, cualquiera que lo niegue, y dado que solían ser cristianos, yo solía ser pastor. Así que me convertí, ya sabes, este pastor era un pastor según la carne. Fueron a la escuela, estudiaron, regresaron y se convirtieron en pastor, 0 Espíritu Santo. Solía ser cristiano, leía la Biblia todo el tiempo. Eso es lo que encontré cuando hablaba con el joven y le decía, no estás listo para que ore por ti. Dijo, leo mi Biblia todos los días, no significa nada. ¿Crees que Jesús es el único camino? ¿Crees que el Señor Jesús es Señor? ¿O crees en muchos otros caminos? Si crees en cualquier otro camino excepto en Jesús, no tienes el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor te convencerá, te atará para saber que escucha, en efecto, Jesús es Dios. La razón por la cual Pedro pudo negar a Jesús fue debido a Pedro. El Espíritu del Señor, en el momento en que confesó, Jesús les preguntó, ¿quién dicen la gente que soy? Él dijo, Otros dicen que eres esto, otros que eres Elías, algunos dicen esto. ¿Y tú quién dices que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Escucha lo que dijo el Señor. La carne y la sangre no te revelaron esto, sino mi Padre, no mi Espíritu, no el Espíritu Santo, mi Padre. Si él fuera el Espíritu Santo, Pedro nunca lo habría negado 3 veces. Él podría negar al Señor, porque el Señor no estaba en él. Amaba a Jesús en la carne, pero no en el Espíritu, porque se preocupaba por salvar su vida. Cuando tienes el Espíritu del Señor, estás buscando
para que puedas verlo cara a cara. No temerás por tu vida para vivir. Es Cristo a morir se convierte en ganancia. Así que observa, describe la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Espíritu del Señor será lo que esté en él. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Sigue así, eso es uno. Alguien diga uno, levanta un dedo, continúa. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Sabiduría y entendimiento, así que tenemos tres. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de consejo, poder 5, que es consejo, la habilidad de comunicar. Hay pastores y hermanos y hermanas en Cristo que ni siquiera pueden llevarse bien. Estás discutiendo con todos, peleas. Con él no tienes el espíritu de consejo. Porque si tienes el espíritu de consejo, puede que no esté de acuerdo contigo, pero estaremos bien. Daniel vivía entre paganos. Moisés vivió entre paganos. No necesitaban luchar con ellos ni demostrar su punto porque tienen el espíritu del consejo. La fuerza es el espíritu del poder, la habilidad de manifestar el poder de Dios a través de la curación, a través de la liberación. Así que tenemos 5, sigue adelante. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Conocimiento y temor del Señor. ¿Cuántos son esos 7? Si no tienes estos 7, no estás lleno. No digas que estoy lleno. Y cuando digas estoy lleno, dilo según tu medida. No te pongas a ti mismo como el estándar porque no lo tienes. Y es posible que alguien tenga los 7. Permíteme mostrarte algo. Quiero enseñarte esto. Este sería bueno. Quiero demostrarte con las escrituras. Sabes, cuando digo cosas, la gente toma mis palabras fuera de contexto. Quiero que lo veas por ti mismo. Este es Daniel capítulo 2, bien desde el versículo 17. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: Ahora escuchemos la oración de Daniel. ¿Estás listo? Escucha la oración de Daniel. Alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría, y a los inteligentes, discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras, en él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos. Así que Daniel te está diciendo que soy Daniel porque operé en esta dimensión del Espíritu Santo. En el reino de la sabiduría. Y poder. Entonces de los 7 Daniel funcionaba con 2. Pensé que era, te lo está diciendo. Entonces cuando leas eso, no entenderás por qué Daniel está agradeciendo a Dios por eso. Aquellos que eran su parte, porque una cosa que hacía destacar a Daniel es la sabiduría que tenían. Porque cuando tienes sabiduría también puedes interpretar sueños. El poder que tenían es que los lanzas al fuego, no mueren. Los pones en el foso de los leones no pueden comerlos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así que tenían el poder detrás de ellos, pero también operaban con sabiduría. Por eso ves a Daniel siendo profeta, todavía está llorando a Dios, diciendo: Padre, perdónanos por desobedecer a nuestro Padre. Profeta Jeremías, ¿a quién revelas estas cosas? Somos muy tercos. Entendió el rango de Jeremías. Si quieres conocer el rango de un cristiano, necesitas entender en qué del Espíritu de Dios opera. Ves, el Señor Jesús lo hizo muy fácil para todo cristiano, para recibir. Marcos 16, 17. ¿Puedes leerlo para mí? Terminaremos con esto y haremos nuestra última oración. Marcos 16, 17. Estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios. Lo primero que se manifiesta después de haber recibido el Espíritu del Señor es poder sobre los demonios. Eso no significa que seas genial, porque lo que hace grande a un hombre es el espíritu de sabiduría. Por eso la Biblia valora tanto la sabiduría.
entendimiento, conocimiento, así sabiduría. Sabiduría, entendimiento, conocimiento. Si estos tres están en perspectiva, si estos tres se reciben, porque si tienes sabiduría, significa que sabes cómo. Entendimiento es comprender por qué lo haces. El conocimiento es que puedes enseñarlo a otra persona. Ese hombre es muy peligroso porque pueden repetir su éxito una y otra vez. Una y otra vez. Porque lo entienden, saben cómo hacerlo y pueden transmitirlo. Pensé que estaba enseñando a la gente. ¿Tiene sentido esto? Eso es lo que hace a un hombre de Dios peligroso. Entonces, si Dios te da poder, el poder de Dios en eso, ahora te estás volviendo muy diferente. Te estás convirtiendo en Moisés ahora. Moisés estaba muy lleno de sabiduría. Es lleno de entendimiento. Temía al Señor. Tenía poder. Tenía consejo. Moisés operaba en todos los 7 espíritus de Dios. Es por eso que profetizó, dijo, y el Señor les dará otro profeta semejante a mí. Dijo, el que viene será como yo. Y esto hablaba del ministerio de Jesús en la tierra. Porque el Señor Jesús actuaba como profeta, aunque era el Mesías, aunque es Dios encarnado, actuaba como profeta. Y el presagio del Señor era Moisés. Por eso Moisés, que viene de la montaña, está brillando, tienen que cubrirlo. Jesús está rezando, su cuerpo se transfigura, sus ropas se transfiguran. Las similitudes son demasiadas. Así es como sabes quién es un B. No llames a alguien general solo porque es viejo. Puede ser un viejo y ser un tonto. Puede ser una anciana y ser una tonta. No se es general solo por la edad. Si observamos a los 24 ancianos en el cielo, no son ancianos porque sean espíritus viejos. Los espíritus no envejecen. Estos son seres espirituales. No son los 12 discípulos y los 12, no son los 12 apóstoles y las 12 tribus, no. Porque los 24 ancianos existieron mucho antes. Si conoces tu Biblia, sabes de lo que te hablo. No son ancianos porque sean viejos, son ancianos porque están experimentados, son guardianes de secretos. Ese Dios tiene algo que ni los ángeles saben. Juan dice, un ángel poderoso gritó desde el cielo y dijo, ¿quién es digno de abrir el pergamino y mirar dentro? La Biblia dice que miraron en el cielo, miraron en la tierra y miraron debajo de la tierra. No había nadie para abrir el rollo o para leerlo. No había nadie, pero cuando miraban el trono, solo veían a un hombre sentado en el trono con nosotros, con un rollo, con 7 sellos. Ahora entiendes lo que son los 7 sellos, ¿no lo captaste antes? Si no tienes el espíritu completo de Dios, no tienes acceso a los secretos de Dios, no lo tienes. Mientras observan esto, y Juan comenzó a llorar. Juan comenzó a llorar y dijo, entonces, ¿quién es digno? ¿Quién abrirá esto? Uno de los ancianos vino de su lugar alto y vino a mí, dijo, relájate. Se ha encontrado uno, incluso la raíz de Jesé, y fue mostrado en el trono. Y cuando ahora miraron al trono, ¿qué vieron? Un cordero como si hubiera sido sacrificado, lleno de cuernos y ojos. Y era digno de abrirlo. Noten que buscaban a alguien en el cielo. Y aún no podían ver que la persona que necesitan ya está en el cielo. Ya está sentado en el mismo trono que cuando lo vieron por primera vez, vieron a Dios, pero no a Jesús. Pero cuando el anciano vino y les habló, se les abrieron los ojos. De repente vieron a un cordero sentado en ese mismo trono. Todo el tiempo que estuvo el cordero no podían ver. Nunca sabrás quién es Jesús a menos que tengas la plenitud del Espíritu de Dios. Nunca conocerás a Jesús. Así que todo el tiempo el cordero está en el trono. Pero cuando miraron, solo vieron a Dios. Es fácil ver a Dios, es muy difícil ver a Jesús. Por eso es muy fácil para todo el mundo decir creo en Dios. Es muy difícil decir creo en Jesús, porque solo puedes creer en el Señor Jesús por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, no porque alguien te asustó para ir al cielo. Irás al infierno, sufrirás. La persona confesará a Jesús en la carne, pero no en el Espíritu. El cielo es para aquellos que aman a Jesús.
El cielo no es para personas que tienen miedo del fuego, porque incluso en el cielo hay un fuego que es peor que el del infierno. Es un fuego purificador. Dios es un fuego consumidor. Es mejor estar en el infierno. Más que antes de ese fuego consumidor, creí que estaba hablando con alguien. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Satanás no puede volver al cielo? Interpretaste mal las escrituras. Escucha lo que dijo Jesús. Dijo: pon tus tesoros en el cielo. No somos ladrones. No puede entrar el óxido. No dijo que no pueden entrar porque está guardado. De hecho, cuando vayas al cielo te sorprenderás que no hay puerta cerrada. Todas las puertas están abiertas. Puedes ir a cualquier lugar. Las puertas no son para mantener a la gente afuera, son puntos de control para saber a dónde vas. Es como una salida. Estás saliendo de esta carretera porque esta carretera lleva aquí. Eso es para lo que son las puertas. Los ángeles son asistentes. No están ahí para mantener a nadie fuera. No. Las personas que piensan eso nunca han estado allí. Y las puertas no son como nuestras puertas. La palabra puerta es como la gente de esa época podría describirlo. En realidad es un rayo de luz. Literalmente brilla como un diamante. Es muy extraño. Tienes que verlo con tus propios ojos. Te prometo, el día que llegues al cielo sabrás de lo que te hablo, te acordarás. El profeta Lo nos dijo: esto es lo que realmente es. Tienes que recordar que estas descripciones son según la gente de su tiempo. No hay ninguna puerta cerrada en el cielo. Y no es así. La Biblia dice que hubo guerra en el cielo. Y el diablo luchó. Y Miguel luchó. Y el diablo luchó para mantener su lugar. La Biblia literalmente te dice: luchó porque ya no había lugar para él. La gente piensa que luchó por una revolución. ¿Me estás escuchando? Ellos lucharon porque la atmósfera no les permitía quedarse. Si entras al cielo incorrectamente, morirás justo ahí, perecerás. Es una atmósfera pura. Nada con mancha puede entrar. Ahora déjame corregir un error que mucha gente ha permitido que corrija un error que mucha gente tiene. Te sorprenderás. Quiero mostrarte algo que te sorprenderá. Joel 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Significa que solo había unas pocas personas que tenían el espíritu, no todos. Así que cuando la gente lee esto, piensan que significa que en los últimos días, antes de que llegara el Espíritu Santo, la gente no tenía el Espíritu Santo. He escuchado decir al pastor que nadie puede ser habitado por el Espíritu Santo. Eso es una mentira. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento había vasijas que estaban preparadas para llevarlo. No todos podían llevarlo. Debe ser seleccionado por Dios antes de venir a este mundo. Pero en el nuevo pacto ha derramado su espíritu sobre toda carne. Permíteme darte un ejemplo. Si vas a Sansón, esto es Jueces. ¿Qué le dijo el ángel del Señor a su madre? No bebas vino, no hagas esto, porque el niño que llevas está lleno del Espíritu Santo en el vientre. Juan el Bautista, Gabriel le dijo a su madre, le dijo a Zacarías: asegúrate de que tu esposa no haga esto. Y esto porque el niño que lleva está lleno del Espíritu Santo. Fíjate, viene Sansón, ya tiene un pacto con Dios antes de hacer cualquier pacto. Son seres humanos que vienen a la tierra, que son hijos del pacto. Un día hablaremos de ello. Hay personas que vienen y luego reciben al Señor. Y luego hay personas que simplemente nacen con el conocimiento de Dios. Ya conocen a Jesús. No sabes cómo conocen a Jesús y crecen de esa manera. Está en tus escrituras. Así que si alguien te dice, bueno, nadie en el Antiguo Testamento estaba lleno del Espíritu Santo, eso es una mentira. Está en tu Biblia, está ahí. ¿Por qué David dice, no retires tu espíritu de mí? Salmos 53, creo. Dijo, creándome un corazón nuevo y crea en mí un espíritu correcto. No me quites tu Santo Espíritu.
ya lo tenía cuando Dios lo eligió, Saúl, para ser rey. Saúl también tenía el Espíritu Santo. Cuando pecó contra Dios, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu del Señor se apartó de él y un espíritu maligno vino a atormentarlo. Está en tu Biblia, pero era para personas selectas. Salmos 51. Era para gente selecta, pero en los últimos días Dios lo hizo disponible ¿para qué? Para todos. Enoc desapareció porque pasó todos los niveles. Si quieres saber cómo desapareció el tío Enoc, así fue como lo hizo. Todos los que cruzaron este nivel no pudieron permanecer en la tierra. Moisés ve al monte y muere. Moisés comenzó a operar como un Dios en la tierra, literalmente. Si estás con Moisés, nunca tuviste que comprar zapatos o ropa. Engordas 20 kilos, la ropa crece. Si pierdes 50 kilos, la ropa encogerá. Pero tus zapatos nunca se gastarán. Imagina que Dios te pide permiso para morir. Te está diciendo Moisés: quiero que vayas al monte, en el monte Nebo, y hagas lo que quiero, que te mueras. ¿Qué? Abandona tu fantasma, entrega tu espíritu. Hay un nivel al que llegas en esta vida, en el que la vida eterna se manifiesta tanto aquí, que ya has entrado en la eternidad, aunque estés con hombres. Dios es como: no, vas a arruinar las cosas, necesitas ir. Eso es lo que sucederá con los dos testigos. Serán asesinados y volverán a la vida, y tú los verás. Déjame parar. Estoy diciendo demasiado. Si este mensaje te ha bendecido, considera apoyarnos. Esto requiere mucho tiempo y esfuerzo. Tu contribución nos permitirá hacer más vídeos más rápido. De igual manera, si quieres apoyar el ministerio del gran profeta de Dios, entra directamente a su página en la descripción.